Hola chicos y chicas, vamos a preparar el especial Aragón y hoy empezamos con el reino de Aragón de Sancho III el Mayor a Alfonso I el Batallador. La decadencia de Al-Ándalus tras la muerte del célebre Almanzor invirtió los papeles entre los estados cristianos y el poder musulmán. El primero en aprovechar este cambio de coyunta para avanzar posiciones fue el rey de Pamplona, Sancho Garcés III el Mayor, del 990 al 1035, que logró extender su autoridad por prácticamente todos los territorios cristianos de la península ibérica. Perdón, chicos, que tengo catarro. Sobre el ya conocido reino de Pamplona y los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. También estrechó la relación con el ducado de Gascuña, denominó el condado de Castilla y conquistó las ciudades de Astorga y León, convirtiéndose en el más poderoso de los reyes peninsulares del momento. Documentos como el de una donación al monasterio de Leire, fechado en diciembre de 1032, lo atestiguan así. Reinando el serenísimo rey Sancho de Pamplona y en Aragón, en Sobarbe y en Ribagorza, en toda Gascuña y en toda Castilla, y además todo esto, imperando en León y de Astorga por la gracia de Dios. Ese mismo año, una autoridad tan influyente como el abad Oliva, obispo de Vic, calificó en una carta a Sancho Garcés de Rex Ibericus o rey de Iberia. La popularidad del monarca también fue más allá de los Pirineos, tal como atestigua el coetáneo cronista francés Rodolphus Glaber, que describió a Sancho Garcés III como Sancio Rege Navarriae Hispanarum o consagrado rey de Navarra y España. Su reinado coincidió plenamente con la crisis del califato de Córdoba, tras la muerte de Almanzor en el 1002, y culminó con la creación de los reinos de taifas en el 1031. Antes de su muerte, sucedida el 18 de octubre de 1035, el rey Sancho Garcés III el Mayor repartió esos dominios entre sus hijos y otorgó el primogénito a García el territorio del reino de Pamplona, con cierta primacia sobre sus hermanos que le debían fidelidad. A Fernando el condado de Castilla con el título de rey, al ilegítimo Ramiro el antiguo condado de Aragón, acertando con algunas tierras que incrementaba notablemente la superficie respecto al núcleo originario del siglo VIII. Del siglo IX. Mientras que a Gonzalo le asignó los condados de Sobarbe y Ribagorza. Lo trascendente de esta nueva situación fue el surgimiento de dos nuevos reinos decisivos en la futura historia peninsular: el reino de Castilla y el reino de Aragón. Entonces ahora pasamos a Ramiro I de Aragón, 1035-1063. El primer monarca de Aragón dio con su reinado inicio a una dinastía que se extendió hasta la muerte de Alfonso I el Batallador en el 1034. Ramiro era el primer hijo natural del rey de Pamplona Sancho Garcés III, una doncella noble llamada Sancha de Aybar. Nacido fuera del matrimonio legítimo, circunstanciaba que lo apartó de la primogenitura en favor de su hermano García, y como vimos, había heredado el reino de Pamplona. Durante su mandato, el monarca aragonés no se atrevió a titularse rey en la documentación oficial, adoptando fórmulas como quasi pro rege o hijo del rey Sancho. No obstante, pese a la discusión sobre sus orígenes y las dudas sobre su intitulación, Ramiro I es considerado unánimemente el primer rey de Aragón. Sin embargo,
Las relaciones entre los descendientes de Sancho Garcés III, el mayor, no siempre fueron buenas, ya que Ramiro I de Aragón combatió contra su hermano García Sánchez III, entonces rey de Pamplona, en el 1043, por los dominios navarros en la batalla de Tafalla. Un año después, otro de sus hermanos, Gonzalo, moría en extrañas circunstancias y Ramiro incorporaba al reino de Aragón los condados de Sobarbe y Ribagorza. Curtido durante años en el arte de la guerra, el rey aragonés también presionó a las taifas de Lérida y Zaragoza, aliándose con el conde de Urgel a través de políticas matrimoniales para frenar las ansias expansionistas del conde de Barcelona, Ramón Berenguer I. Esta unión de fuerzas permitió a Ramiro conquistar los castillos de Laguarres, Lascuarre, Falces, Luzas, Viacamp y Benabarre entre el 1060 y el 1062, situados todos ellos en la actual provincia de Huesca, en la Comunidad Foral de Navarra. Motivado por los avances conseguidos, Ramiro I se decidió a asaltar la sólida fortaleza de Graus, situada en la confluencia de los ríos Esera e Isabena, en la actual provincia de Huesca. Acto seguido, el poderoso rey de Zaragoza, Almucatir, ayudado por tropas castellanas, acudió en persona a defender la plaza y rechazó a los aragoneses. Durante el trance de la batalla, el infortunio se cebó con el rey Ramiro, que murió de una lanzada en frente ante las puertas de Graus, en mayo de 1063. En pocas palabras, podemos afirmar que gracias a su iniciativa, el rey aragonés Ramiro I superó unos primeros años difíciles amenazado por el lento e inexorable predominio castellano, y acabó su mandato duplicando la extensión del territorio heredado de su padre. Su reinado fue el comienzo de la política expansiva hacia la frontera del Valle del Ebro, entonces ocupada por los musulmanes. La obra interrumpida tras su muerte la culminaron sus sucesores, como veremos a continuación. Tras el desdichado episodio de Graus, le sucedió su hijo, Sancho Ramírez I, 1063-1094, que potenció la proyección exterior del reino de Aragón para hacer frente a las ansias expansionistas de los reyes de Castilla. Entre sus acciones, cabe destacar un viaje a Roma en 1068 y la conversión del reino de Aragón en feudatario de la Sede Santa, prometiendo el pago de 500 marcuscos de oro anuales a cambio de la protección del papado. También casó en segundas nupcias con Felicia de Rossi, descendiente del monarca francés Roberto II el Piadoso. Relaciones estas con Roma y las casas nobiliarias francesas que atraerían la presencia de caballeros extranjeros en las campañas reconquistadoras de los monarcas aragoneses. En tanto que en el aspecto cultural, la influencia europea se tradujo en la introducción de la regla benedictina en los monasterios de San Juan de la Peña y San Victorián alrededor del 1071. La actividad militar de Sancho Ramírez I continuó la labor emprendida por su padre, pero no falta esperar a la confluencia de circunstancias favorables para la obtención de resultados espectaculares. La muerte de Cuando en aquel año de 1076 el rey navarro Sancho Garcés IV fue asesinado por sus hermanos durante una cacería en Peñablén, en el actual municipio navarro de Funes, los nobles se negaron a ser gobernados por el fratricida y eligieron como sucesor al monarca Sancho Ramírez, incorporando de esta forma la corona de Pamplona al reino de Aragón hasta el 1134. El ingreso del nuevo territorio aumentó la base económica y humana del reino aragonés, que, unido al debilitamiento de la taifa de Zaragoza, tras el citado fallecimiento en 1081 de Almucatir, favoreció su salida del aislamiento y la expansión territorial hacia el sur.
pero las fuerzas aragonesas todavía eran escasas para plantear un enfrentamiento a campo abierto contra el invasor musulmán. Por ello, la táctica empleada fue la de construcción de fortalezas en puntos estratégicos, elevados y fáciles de defender, que permitieran encontrar las comunidades y el suministro en las ciudades musulmanas fronterizas. Así, Sancho Ramírez I ocupó entre el 1083 y el 1089 las fortalezas de Graus y Ayerbe y construyó castillos como Montaragón, Loarre o La Bata, cerca de la ciudad musulmana de Huesca. Ahora el objetivo final era la conquista de Huesca. Rodeada por una inexpugnable muralla de 90 torres y 9 puertas de entrada. Debido a los escasos medios de asedio, el rey aragonés optó por rendir a la ciudad de hambre, quemando sus cosechas y cortando las principales rutas de abastecimiento. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en estos años, pues en junio de 1094, durante el asedio de la capital oscense, Sancho Ramírez I murió inesperadamente por el impacto de una flecha causando inauspiciaba las murallas. La ciudad finalmente fue sometida por su hijo Pedro I 2 años después, en el 1096. Por último, no podemos acabar el reinado de Sancho Ramírez sin antes mencionar otro hecho trascendental: la fundación de Jaca como capital del reino aragonés y sede episcopal en el 1077. Para favorecer su repoblación, Sancho Ramírez I le concedió un fuero que articuló una vía comercial existente hasta entonces. Esta vía no era otra que el Camino de Santiago, del que hablaremos con más detalles en próximos capítulos. Tras el fallecimiento de Sancho Ramírez I, el trono aragonés pasó a manos de su hijo primogénito Pedro I de Aragón, 1094-1104. que había sido asociado al trono como conde de Sobarbe y Ribagorza en el 1085. El nuevo monarca decidió sus energías a las campañas militares, adelantó la frontera hasta la sierra de Alcubierre y Los Monegros, entre las actuales provincias de Huesca y Zaragoza. Sin embargo, la victoria más espectacular aún estaba por llegar. En mayo del 1096, el rey Pedro I, con un ejército en su mayoría formado por campesinos y ganaderos, ordenó asediar la ciudad de Huesca, donde años atrás había fallecido su padre. Los oscenses, escasos de alimentos por las malas cosechas y los repetidos cercos, decidieron pedir ayuda al vecino rey musulmán de Zaragoza, Mustain II. Este partió con un descomunal ejército dispuesto a romper un asedio que entonces ya duraba 6 meses. Ambos ejércitos se encontraron en los llanos de Alcoraz, cerca de la situada Huesca. El 19 de noviembre de 1096, el resultado final de la contienda fue catastrófico para el bando musulmán. Tal fue la magnitud de la derrota que las crónicas sarracenas elevaron a más de 10.000 su número de víctimas, mientras que las fuentes cristianas aumentaron la cantidad hasta los 30.000. A pesar de las tendencias de las fuentes medievales a exagerar las cifras, se puede afirmar sin riesgo de error que la batalla de Alcoraz fue la primera gran batalla ganada por los cristianos aragoneses. Por fin, el 27 de noviembre de 1096, tras su rendición, las huestes del rey Pedro I entraban en Huesca, convirtiéndola en la nueva capital del reino y sede episcopal. Según la tradición, el temible ejército sarraceno de Mustain II fue derrotado en la batalla de Alcoraz gracias a la provincial intervención del caballero San Jorge. Desde entonces, y sobre todo a partir del siglo XIII, se ha popularizado la protección de San Jorge sobre la corona de Aragón, dando lugar a nuevas apariciones en combates, como veremos en capítulos posteriores. Así fue como la imagen del caballero se convirtió en una seña de identidad que actualmente perdura en el tercer cuartel del escudo de Aragón, junto a 4 cabezas de moros representando la impecable victoria de Pedro I Alcoraz. A partir de entonces, las exitosas acciones militares de Pedro I continuaron con la conquista de centros urbanos tan notables como Barbastro o Sariñena en el 1100,
Mientras tanto, llegaba a la península ibérica las noticias de la toma de Jerusalén por los ejércitos cruzados el 15 de julio de 1099. Como es normal, el suceso desató una ola de fervor y júbilo en el bando cristiano, donde los caballeros rivalizaban por partir hacia Tierra Santa. Tuvo que ser el mismo Papa Pascual II en una carta les recordase que también había que combatir a los almorávides en la península, y para tal fin concedió la indulgencia de los pecados a aquellos que lucharan contra Al-Ándalus. Empapado por la exaltación religiosa del momento, Pedro I de Aragón organizó en 1101 una cruzada contra la ciudad de Zaragoza, en árabe Zaracusta. Durante el asedio fortificó su actual barrio, el Jusbibol, cuyo nombre deriva del grito de guerra cristiano Deus lo vo, o Dios lo quiera. La alternativa aragonesa contra Zaragoza fracasó, pero acto seguido el monarca incorporó los territorios orcenses de Bolea, 1101, o Almuniate, 1102. Poco después, el día 28 de septiembre de 1104, Pedro I falleció en extrañas circunstancias en el valle de Arán, cuando se dirigía hacia Biar, al sudeste del Pirineo francés. El nuevo rey fue Alfonso I el Batallador, 1104-1134, hijo del segundo matrimonio de Sancho Ramírez y hermanastro de Pedro I, al que sucedió. Su prestigio quedó reflejado en crónicas como la de San Juan de la Peña, fuente narrativa del siglo XIV, considera una de las más completas e importantes de la historia medieval aragonesa, donde se menciona al monarca aragonés con palabras como estas: clamámalo don Alfonso Batallador, porque en España no hubo tan buen caballero que 20 batallas venció. La incesante actividad militar del monarca y su voluntad de dar un impulso definitivo a la expansión territorial a costa del Islam le llevaron a pactar una boda de conveniencia con la reina Urraca de Castilla en agosto de 1109. El matrimonio fracasó debido al carácter dominante y extravagante de ambos cónyuges. Si la misoginia de Alfonso I le hizo afirmar que un verdadero soldado debe vivir con hombres y no con mujeres, Urraca acusó a su marido de que no solo lo había injuriado continuamente con groseras palabras, sino que muchas veces ha llenado de confusión sus mejillas con sus inhumadas manos. Tras 5 años de guerra civil entre los partidarios de ambos bandos, el Papa Pascual II anuló el matrimonio por razones de parentesco, ratificado su decisión por el Concilio de Palencia de 1114. No de nuevo en repudiar a su mujer porque no quería vivir en pecado con ella, y las crónicas castellanas siempre guardaron un nefasto. A pesar de sus problemas conyugales, la labor conquistadora y repobladora de Alfonso I el Batallador fue enorme durante su reinado e incorporó a la corona aragonesa unos 25.000 kilómetros cuadrados, aprovechando el fin de la dinastía de los Banu Hud en la tarifa de Zaragoza y su propio ímpetu de monarca entregado en el cuerpo y alma a la lucha contra el infiel. El avance militar se inclinó con la toma de las plazas de Egea y Tauste en el 1105. Por el oeste, situadas en la actual comarca zaragozana de las 5 villas, y Tamarite en 1107, por el este. En la hoy denominada Franja de Aragón, pero la gran hazaña bélica de Alfonso I el Batallador todavía estaba por llegar. La conquista de la ciudad de Zaragoza, en efecto, el 18 de diciembre de 1118, sometió una de las principales ciudades de Al-Ándalus y abrió la vía de nuevas tentativas expansiones hacia el territorio valenciano. Así pues, el asedio y ocupación de Zaragoza, en árabe Zaracusta, atrajo tanto la presencia de la flor innata de la nobleza aragonesa como a prestigiosos caballeros extranjeros que fueron recompensados por el rey con la concesión de señoríos. Tal fue el caso del vizconde Gascón IV de Bir, que recibió la misma ciudad de Zaragoza en reconocimiento a sus méritos militares.
Alfonso I el Batallador se mostró conciliador con los derrotados y reconoció a los musulmanes que se quedaron en el derecho a conservar su religión, derecho y patrimonio. Tal magnanimidad pretendía evitar la despoblación de la ciudad y mantener la actividad manufacturera del centro urbano. A continuación se producen las palabras con que el historiador musulmán del siglo XII, Ibn al-Qardús, describió el trato recibido por las familias musulmanas que decidieron abandonar Zaragoza. De su discurso puede deducirse el fuerte impacto psicológico que causó la derrota en el bando musulmán. Aceptadas estas condiciones por ambas partes y prestado el juramento de cumplirlas, los musulmanes entregaron las llaves de la ciudad al hijo de Ramiro. No bien hubieran ocupado la ciudad los malditos cristianos, cuando la mayor parte de los habitantes marcharon a otras partes del país ocupadas por los musulmanes. Si dicen el número que dejaron Zaragoza en esta ocasión, excedió la de 50.000, entre chicos y grandes, hembras y varones. Cuando estaba dispuesta esta multitud para la marcha, cabalgó al rey Castellón fuera de la ciudad con su escolta y presentándose ante los emigrantes les ordenó formar en filas y mostrarle cuántos bienes, grandes o pequeños, llevara cada uno consigo. Hecho esto, fueron exhibidos tesoros sin cuento. Y con todo, cosa extraña, aunque el rey sabía muy bien que jamás en su vida volvería a crearse sus ojos tal cúmulo de riqueza, se observó de tomar nada. Desde ese día hasta de su muerte, Dios permitió que este insolente cristiano venciera siempre a los musulmanes. La expansión continuó con éxito, como la conquista de Tudela el 22 de febrero del 1119 o la aplastante derrota un año más tarde del ejército almorávide en la batalla de Cutanda, en la actual provincia de Teruel, que acabó con las esperanzas musulmanas de recuperar Zaragoza y permitió a Alfonso I ocupar las plazas de Calatayud y Daroca, llegando a las inmediaciones de Teruel. Entre el 124 y el 126, Alfonso I el Batallador emprendió varias expediciones hacia el corazón de Al-Ándalus, adelantándose por el Bajo Ebro y cruzando Peñacadiela, actual Sierra de Vinicadel, en las provincias de Alicante y Valencia, para llegar a cerca sin éxito de la ciudad de Granada. Tras el saqueo del fértil valle del Guadalquivir, retornó cargado de un suculento botín y acompañado por mozárabes que deberían ayudar a repoblar los territorios recién conquistados. Poco después, en 1129, el rey aragonés visitó la ciudad de Valencia, desplazando al ejército del emir Yusuf en batalla de Cullera. Sin embargo, los musulmanes de Lérida aprovecharon su ausencia para centrarse en el interior de Aragón y obligar al monarca a acudir en defensa de sus vasallos. En la etapa final de su reinado, en 1133, ocupó Mequineza y Horta de San Juan, situadas en las actuales comarcas del Bajo Cinca, y la Terra Alta, en el límite entre Aragón y Cataluña. Fijados al confín oriental de la frontera aragonesa, un año más tarde, asedió la ciudad de Fraga, con apenas unos 500 caballeros, mas al ser derrotado y herido gravemente, acabó por morir a finales de verano de ese año, en 1134. Ante el disgusto de los nobles aragoneses, el testamento de Alfonso I reconocía como herederas de sus posesiones a las órdenes militares de los templarios, hospitalarios y Santo Sepulcro de Jerusalén. En síntesis, la desaparición de Alfonso I el Batallador había una profunda crisis política motivada por la falta de descendencia de su fallido matrimonio con la reina Urraca de Castilla y un testamento inesperado en favor de las órdenes militares. Era el fin de una etapa que estuvo a punto de acabar con los logros de sus antecesores, pero gracias a la unión con la dinastía condal de Barcelona, se abrirán las puertas de nuevos horizontes, tal y como veremos en el siguiente capítulo.